Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos El amante de la bruja. En lo más profundo de un pueblo perdido entre montañas, donde la magia y las supersticiones forman parte de la vida cotidiana, un joven se dejó arrastrar por un amor prohibido. Mateo, un hombre de campo con un alma fuerte y un espíritu libre, se enamoró de Celina, una mujer de belleza hipnótica y origen misterioso. Sin embargo, la pasión que los unió pronto se tornó en un oscuro tormento cuando los susurros del pueblo se convirtieron en advertencias sobre la verdadera naturaleza de Celina, una bruja cuyo amante no era otro que el mismísimo diablo. Esta es la historia de cómo el amor se transformó en maldición y de cómo, entre rezos, miedo y desesperación, Mateo luchó por recuperar su alma. A lo largo de mi vida, he escuchado relatos de leyendas y mitos, historias de criaturas místicas y hazañas sobrenaturales, pero ninguna tan impresionante como la de mi propio abuelo. Las historias de mi abuelo siempre fueron mis preferidas. Estaban llenas de magia y suspenso, y me mantenían atento en todo momento. Me contaba sus aventuras, como aquella vez en que se enfrentó al diablo o cuando encontró una vasija llena de monedas de oro. Yo sabía que todas eran una sarta de mentiras, pero la historia que más le dolía contarme y con la que más sufría era el día en que se enamoró de una bruja. Esta es la historia de cómo mi abuelo llegó a conocer a una bruja, quien se convirtió en su novia y lo consumió con la oscuridad de la magia negra. Se las contaré tal como me decía mi abuelo cada vez que terminaba una historia, les juro que es verdad. Mi abuelo se llamaba Mateo. Él era un hombre de campo. Sabía a la perfección los sitios en los que podías encontrar animales para cazar, y con tan solo un palo de madera podía encontrar agua. Cuando quería que dejara de llover, bastaba con que dibujara una cruz en el suelo. Entre broma y broma, tanto sus nietos como sus propios hijos decíamos que la misma tierra lo había parido, pues conocía cada rincón del monte como la palma de su mano. Creció en un pueblo perdido entre las montañas, uno de esos poblados a los que solo se puede llegar en burro y que se encuentran a varios kilómetros de la civilización. En ese pequeño pueblo, las historias de magia, nahuales, brujas y chaneques eran algo común. Y hasta donde yo sabía, él nunca se las tomó en serio, hasta que conoció a Celina, una joven bruja. Celina era una mujer de belleza misteriosa. Su simple mirada podía hipnotizarte y mantenerte así por un buen rato. Apareció de pronto en el pueblo, sin previo aviso. Su piel era tan blanca como la luna, pálida y con algunos lunares en el cuello, y sus ojos eran dos esmeraldas brillantes. Así era como el abuelo la describía cada vez que la recordaba. A pesar de verse tan joven, se decía que había vivido muchas vidas y que conocía tantos secretos para mantenerse así de joven y bella. Fue de ese modo que comenzaron a llamarla la bruja de San Ignacio. Pero para mi abuelo, quien había quedado cautivado por su belleza, eso no tenía importancia, de hecho, de algún modo, le parecía aún más atrayente. Para su fortuna, el sentimiento fue correspondido, pues aquella mujer se interesó en él. Comenzaron a pasar tiempo juntos y, con el paso de los días, su conexión se volvió muy profunda y apasionada. Mi abuelo, que en aquel entonces apenas cumplía 17 años, no le daba importancia al hecho de que el amor de su vida fuera mayor que él. Sin embargo, Celina nunca quiso mencionarle su edad, solo le aseguraba que le ganaba por varios años. Por más que mi abuelo intentó sacarle información sobre su origen, Celina siempre encontraba la forma de darle la vuelta a la conversación, ocultándole la verdad de algún modo. Los padres de mi abuelo y sus hermanos le aseguraban que se estaba metiendo con una bruja, pero él no le daba importancia a los chismes de la gente. Para él, todo el pueblo siempre había tenido envidia de su relación. Cierto día, al atardecer, la hermana de mi abuelo, Jacinta, fue a recolectar agua al arroyo. Como ya estaba por anochecer, era casi seguro que no habría nadie en él. Sin embargo, conforme se acercaba, comenzó a escuchar los susurros de una plática. No le dio mucha importancia, pues era normal que la gente se quedara de ver en el arroyo para hablar, pero cuando llegó al lugar, no logró identificar de dónde provenía.
Empezó a asustarse, así que rápidamente echó la cubeta al arroyo y, cuando quiso extraerla, sintió que el agua estaba muy caliente. Incluso logró ver cómo de todo el arroyo comenzó a brotar vapor, el agua estaba casi hirviendo. Los susurros se volvieron más intensos, pero no podía entenderles, sobre todo la voz masculina. Fue entonces cuando notó que, a lo lejos, sobre el arroyo, caminaban dos personas. Una de ellas vestía una túnica blanca, mientras que la otra era mucho más alta y parecía sostener algo en su mano derecha, algo parecido a un tridente. Fue entonces cuando detectó lo más espantoso: aquel sujeto, de casi 2 metros de altura, resultó ser el mismo diablo. Estaba caminando sobre el arroyo y, alrededor de sus piernas, emanaba vapor. No podía moverse. Estuvo así todo el tiempo hasta que ambos notaron su presencia. Fue entonces cuando mi tía abuela Jacinta se dio cuenta de que la persona vestida de blanco era Celina. Salió del arroyo como pudo, pero cuando tomó camino a casa, el mismo diablo apareció frente a ella, obstruyéndole el paso. Pudo distinguir que su rostro era de un rojo intenso, como la misma sangre. Sus pupilas negras se clavaron en ella y, de pronto, ya no pudo hablar. Se había quedado sin voz. Entonces vio cómo Celina se acercó al diablo y le dio un beso. Ambos se alejaron por el mismo camino de donde venían. Por el pueblo comenzó a correr el rumor de que mi tía abuela Jacinta había visto a la misma muerte y que, por ello, se había quedado muda del susto. Mi abuelo nos contó que parecía estar encantada, pues no movía ni un centímetro de su cuerpo. La habían encontrado sentada a la orilla del arroyo, sin decir una sola palabra sobre por qué estaba allí. Por más que sus hermanos intentaron hacerla hablar, nada pasó. Ella seguía con la mirada perdida y sin abrir la boca. Mi abuelo y Celina ya llevaban un tiempo juntos. Él le contó lo que había pasado con su hermana Jacinta en el arroyo. Fue entonces cuando Celina le confesó que quizás era su culpa que su hermana estuviera así. Le confesó que era una bruja y que esa noche vestía de blanco porque estaba preparando magia blanca. Para demostrarlo, le mostró su poder. Tomó una pequeña flor del suelo y, con un solo toque, se marchitó. Aunque mi abuelo estaba asustado, también se sentía fascinado por lo que acababa de ver. Aún así, aceptó a Celina por lo que era. Esa noche, cuando mi abuelo llegó a casa, dio la noticia de que Celina era una bruja. Al parecer, él fue el único que se lo tomó con calma, pero todos en la familia ya le tenían miedo. De pronto, Jacinta emitió un leve sonido, un quejido apenas perceptible. Su mirada se clavó en mi abuelo y, con mucho esfuerzo, le dijo: «El amante de tu bruja es el mismo diablo». Jacinta le platicó todo lo que vio al abuelo, pero a él le hizo gracia. Con el tiempo, sin embargo, empezó a notar que Celina comenzaba a cambiar. De pronto, se volvió una persona insoportable. Aquello que antes lo fascinaba ahora se tornaba oscuro y aterrador. Mi abuelo ya no se sentía cómodo a su lado, así que intentó alejarse de Celina, pero algo le hacía cambiar de opinión. Mi tía abuela Jacinta decía que era por la magia negra que Celina había utilizado en su contra. A medida que el tiempo transcurría, mi abuelo empezó a perder la vitalidad que tenía. Su piel se volvió pálida y sus ojos perdieron el brillo juvenil que solían tener. Adelgazó tanto que casi quedaba en los huesos, pero el cambio más fuerte fue en su alma, se volvió oscura y sombría. En cambio, Celina se veía más joven y hermosa. Incluso ya ni miraba a mi abuelo, simplemente lo tenía sentado en una silla, como un adorno de la casa. No importaba cuánta resistencia opusiera, Celina siempre estaba un paso adelante de él. Cada vez que mi abuelo intentaba zafarse de aquel embrujo, solo recibía un castigo más severo, un hechizo más fuerte o una maldición que no podía quitarse. Mi tía abuela Jacinta notó que, cada vez que Celina usaba su magia, mi abuelo se volvía más débil. Hasta que un día, ya no pudo mantenerse en pie. Esa misma tarde, apareció en posición fetal frente a las puertas de la casa de sus padres. Llevaba una nota clavada en la camisa que decía: «Ya no me sirve. Es de ustedes».
Durante varios meses, mi abuelo permaneció en cama recuperándose. Mientras tanto, en el pueblo comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Jacinta se fue de la casa sin decir a dónde ni con quién. Solo avisó que al día siguiente se marcharía. Celina, por su parte, terminó juntándose con un hombre corpulento, de mayor altura que ella. Un día, sin que nadie lo esperara, mi abuelo comenzó a gritar como loco. Decía que Celina se le había aparecido y lo estaba obligando a irse con ella. Cuando corrieron a ver qué sucedía, lo encontraron en una esquina, temblando y lleno de miedo. Esa misma tarde, tuvieron que bendecir la casa para evitar que aquella bruja volviera a poner un pie en ella. La tranquilidad del pueblo se vio perturbada. Se decía que todo era consecuencia de Celina y su nuevo amante. Sobre todo en las noches de luna llena, los animales se comportaban de manera extraña, los gallos cantaban a mitad de la noche, como si ya hubiera amanecido, los animales se salían de sus corrales, alterados por completo. Se escuchaban susurros de miedo y angustia por las calles. La gente evitaba salir después del anochecer. Todos temían a la bruja de San Ignacio y a su amante. El estado de mi abuelo no mejoraba. Seguía diciendo que podía oír a Celina susurrándole al oído por las noches, llamándolo a su lado. Sus noches se volvieron inquietantes, se retorcía en la cama, repetía una y otra vez que Celina estaba afuera de la casa, esperándolo. Hablaba en sueños, pronunciaba palabras incomprensibles, sonidos que nadie había escuchado antes. Mi bisabuela rezaba sin cesar para que su hijo se librara del embrujo, pero parecía en vano. Cada día que pasaba, mi abuelo se volvía más pálido, más delgado, más sombrío. Aunque intentaba luchar contra la magia negra de Celina, parecía haber perdido toda esperanza. Una noche, la luna llena iluminaba el cielo estrellado. Mi abuelo escuchó ruidos afuera de la casa. Sabía perfectamente que Celina estaba allí y que era hora de confrontarla. Buscó entre las cosas del bisabuelo el revólver que usaban para cuidar las tierras y se lo escondió entre las ropas. Estaba decidido a terminar con Celina de una vez por todas. Tropezando con sus propios pasos, llegó hasta la puerta y la abrió de par en par. Allí, frente a la casa, se encontraba Celina, deslumbrante en su túnica blanca, flotando sobre la tierra. A su lado, el diablo, su amante, sonreía con malicia. Mi abuelo dio un paso adelante, decidido a enfrentar a su antiguo amor. No esperaba ver al diablo con ella, pero ya no había vuelta atrás. Sacó su revólver y apuntó a Celina, dispuesto a acabar con todo. El silencio que siguió fue mortal. Celina lo miró fijamente con sus brillantes ojos verdes, intentando meterse en su mente, obligándolo a soltar el arma. Cuando el diablo extendió la mano y la tomó de la cintura, la presión en la cabeza de mi abuelo se volvió insoportable. Cayó de rodillas, gritando de frustración por no poder terminar con aquello. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era Jacinta, la hermana de mi abuelo. Sostenía un crucifijo de hierro y comenzó a rezar con fervor. El crucifijo brilló intensamente, y sus palabras resonaron en la noche, exigiendo que la bruja y el diablo se marcharan en nombre de Dios. El diablo soltó a Celina y avanzó hacia Jacinta. Hubo un destello de luz cegador y, al mismo tiempo, el estruendo de un disparo rompió el silencio. Todo volvió a sumirse en la penumbra. Mi abuelo seguía sosteniendo el revólver, pero su expresión era de absoluta confusión. Jacinta, sin entender lo sucedido, vio al diablo inmóvil a solo unos pasos de ella. Luego, un ruido sordo, el cuerpo de Celina se desplomó en el suelo. El diablo se dio la vuelta, la tomó en brazos y, con una última mirada de furia, se desvaneció en una llamarada, dejando tras de sí un intenso olor a azufre. Jacinta se acercó a mi abuelo para agradecerle por haber disparado, pero él seguía anonadado. Aseguraba que nunca levantó el arma ni apretó el gatillo. Juraba que fue Celina quien lo controló y lo obligó a hacerlo. Desde esa noche, la tranquilidad volvió al pueblo. Durante varios días, el olor a azufre persistió, pero poco a poco se desvaneció.
La salud de mi abuelo regresó y, en menos de un mes, ya estaba de nuevo conquistando a otras mujeres del pueblo. Jacinta se ausentó por un tiempo para recuperarse. Durante ese periodo, se acercó a curanderas y verdaderas brujas blancas que le enseñaron a enfrentar la magia negra. Ellas llegaron a la conclusión de que Celina, al ver que ya no tenía el control del diablo, decidió terminar con su propia vida. La historia de mi abuelo es una que siempre llevo conmigo. Es una historia de amor y pérdida, de magia y oscuridad. Me recuerda que el amor puede ser un regalo maravilloso, pero también una maldición si no se maneja con cuidado. De todas las historias que nos contaba, esta era mi favorita, pues aseguraba que era verdad.